Parte 1. La oscuridad que no se ve. La noche siempre llegaba antes a esa casa humilde. No porque el sol se escondiera más rápido, sino porque la tristeza parecía apagar la luz desde adentro. José se sentaba en una silla vieja, junto a la mesa de madera marcada por los años, y respiraba hondo. El silencio era tan pesado que se escuchaban los pensamientos. Pensamientos de preocupación, de cansancio, de miedo al mañana. José era un hombre pobre, pero no perezoso. Trabajaba todos los días desde que el cielo apenas clareaba. Sus manos estaban endurecidas, llenas de grietas y cicatrices. Cada marca contaba una historia de esfuerzo. Sin embargo, al final del día, el dinero nunca alcanzaba. La pobreza no le quitó solo cosas materiales. También le robaba el sueño. Miraba a sus hijos dormir. Sus rostros inocentes le dolían más que el hambre. Se preguntaba qué clase de padre era si no podía darles lo básico. Muchas veces apretó los dientes para no llorar. No quería que lo vieran débil. No quería que supieran cuánto le dolía fallarles. Su esposa intentaba ser fuerte, pero José notaba el cansancio en sus ojos. Ella sonreía durante el día, pero por la noche suspiraba en silencio. Las deudas se acumulaban. El miedo crecía, y la vergüenza se sentaba a la mesa con ellos. Hubo momentos en los que José pensó rendirse. Pensó que quizá Dios se había olvidado de él. Oraba, pero no veía respuestas. Pedía, pero el cielo parecía cerrado. Aún así, algo dentro de su corazón se negaba a apagarse por completo. Cada noche, cuando todos dormían, José se arrodillaba en el piso frío. No hacía oraciones largas. No usaba palabras bonitas. Solo hablaba con sinceridad. Le decía a Dios que estaba cansado, que tenía miedo, que no entendía por qué, aunque hacía lo correcto, seguía viviendo en la escasez. A veces lloraba. A veces solo se quedaba en silencio. Pero nunca dejó de orar. El mundo no veía su lucha. Nadie aplaudía su perseverancia. Nadie sabía cuántas veces salió de casa con el corazón roto y regresó con las manos vacías. La pobreza es así, silenciosa, humillante, invisible para muchos. José fue tentado muchas veces a tomar atajos. Hubo ofertas deshonestas, caminos fáciles que prometían dinero rápido. Pero algo dentro de él siempre decía no. Prefería tener poco con paz que mucho con culpa. Los días se parecían entre sí. Trabajo duro, malas noticias, esperanzas pequeñas y noches largas, muy largas. Pero aún en la oscuridad más profunda, Dios estaba trabajando de una forma que José todavía no podía ver. La historia aún no había terminado. Cuando la fe es probada. El amanecer no traía alivio inmediato, pero José seguía levantándose. Cada mañana, aunque el cuerpo pesara y el ánimo estuviera quebrado, se vestía en silencio. No quería despertar a sus hijos con su cansancio. Tomaba aire, salía de casa y caminaba con la cabeza baja, como si cargar la mirada fuera demasiado. El trabajo era duro y mal pagado. Muchas veces escuchó burlas, otras veces desprecio. Había quienes pensaban que la pobreza era señal de fracaso, como si el valor de un hombre se midiera por lo que tenía en los bolsillos. José tragaba esas palabras sin responder. No porque no dolieran, sino porque había aprendido a resistir. Un día, después de una jornada especialmente larga, recibió una noticia que lo desmoronó. El trabajo terminaría pronto. No habría más ingresos. El miedo volvió con fuerza. Esa noche, sentado en la oscuridad, sintió que su fe tambaleaba. No gritó, no se enojó, simplemente se quedó quieto, mirando el suelo, sintiendo que ya no tenía fuerzas. Esa fue la noche más difícil. José se arrodilló una vez más. No pidió riquezas, no pidió una vida fácil, solo pidió una oportunidad, una sola.
Le dijo a Dios que estaba dispuesto a trabajar, a aprender, a empezar de nuevo, que no quería rendirse, aunque ya no entendiera el camino. Pasaron días sin respuestas, luego semanas. La incertidumbre se volvió parte de su rutina, pero algo cambió en su interior. José decidió no dejar que la desesperación definiera sus decisiones. Se ofreció a ayudar donde nadie quería. Aprendió cosas nuevas. Observó, escuchó. Guardó cada experiencia como una semilla. Un hombre mayor notó su actitud. No su fuerza, ni su habilidad, sino su constancia. Un día lo llamó y le ofreció un trabajo pequeño. No prometía mucho dinero. No garantizaba estabilidad. Era solo una puerta entreabierta. José dudó. Tenía miedo de volver a fallar. Pero recordó sus oraciones. Recordó las noches en el piso frío. Y aceptó. Trabajó con excelencia. Llegaba antes que todos. Se iba después. No se quejaba. No exigía. Daba lo mejor, incluso cuando nadie miraba. No lo hacía para impresionar a los hombres. Lo hacía porque sentía que Dios lo estaba observando. Los días comenzaron a cambiar. Lentamente, muy lentamente. Pero cambiaban. El pequeño ingreso ayudó a cubrir lo básico. La comida ya no faltaba tanto. La tensión en casa disminuyó un poco. Su esposa comenzó a sonreír con más frecuencia. Sus hijos lo miraban con admiración, sin saber que su padre estaba luchando contra el miedo cada día. Hubo tropiezos, errores, momentos de duda. Pero José no retrocedió. Entendió que la fe no es ausencia de miedo, sino decisión de avanzar a pesar de él. Una noche, mientras oraba, sintió algo distinto. No fue una voz, no fue una visión, fue paz. Una paz extraña, profunda, como si alguien le dijera que no estaba solo. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin angustia. La provisión aún no era abundante. El futuro seguía incierto. Pero José comprendió algo esencial. Dios ya había comenzado la obra. Y cuando Dios empieza, no se detiene a la mitad. La luz que nació en la oscuridad. El tiempo pasó, y sin darse cuenta, José ya no era el mismo hombre quebrado de antes. Seguía siendo humilde, seguía siendo sencillo, pero algo dentro de él se había fortalecido. La constancia comenzó a dar fruto. El trabajo pequeño se volvió estable. Luego llegó más responsabilidad. Después, confianza. No fue de un día para otro, pero cada paso tenía sentido. Un día, aquel hombre que le dio la oportunidad inicial le ofreció algo impensado. Le propuso asociarse en un proyecto nuevo. José sintió miedo. El recuerdo de la escasez todavía vivía en su memoria. Pero esta vez no decidió desde el temor, sino desde la fe que había sido probada en la oscuridad. Aceptó. Trabajó con honestidad, con disciplina, con gratitud. Aprendió a administrar, a ahorrar, a no olvidar de dónde venía. Los ingresos comenzaron a mejorar. Por primera vez pudo pagar deudas antiguas. Por primera vez compró comida sin contar monedas. Por primera vez durmió tranquilo sabiendo que su familia estaría bien al día siguiente. Sus hijos lo notaron. Ya no era solo el padre cansado. Era el padre presente, el que escuchaba, el que aconsejaba, el que abrazaba con fuerza. Su esposa volvió a reír como antes. La casa seguía siendo sencilla, pero ahora estaba llena de paz. José nunca atribuyó su cambio solo al esfuerzo. Sabía que muchos trabajan duro y aún así no avanzan. Él reconocía la mano de Dios en cada puerta abierta, en cada persona correcta, en cada momento preciso. Aprendió que la gracia no elimina el trabajo, pero lo dirige. Con el tiempo, el negocio creció. No se volvió rico de la noche a la mañana, pero salió de la pobreza, y eso, para él, ya era un milagro. Pudo ayudar a sus padres, apoyar a familiares, y cuando vio a otros pasar necesidad, recordó su propia historia. Comenzó a ayudar en silencio, sin cámaras, sin reconocimiento, a veces con dinero, a veces con trabajo, a veces solo con palabras de ánimo. Les decía lo que él mismo necesitó escuchar, que la noche no es eterna, que Dios no llega tarde, que rendirse no es opción,
Muchos no entendían cómo un hombre que sufrió tanto no guardaba rencor. José respondía con serenidad. Había aprendido que el dolor no tiene la última palabra. Cuando se entrega a Dios, que la pobreza puede marcar el cuerpo, pero no tiene que dominar el corazón. Una noche, años después, José volvió a arrodillarse, no para pedir, sino para agradecer. Recordó el piso frío, las lágrimas silenciosas, el miedo constante, y entendió que cada etapa tuvo un propósito. La escasez le enseñó humildad, la espera le enseñó fe, y la provisión le enseñó responsabilidad. Miró a su familia dormir, como antes, pero esta vez sin angustia. Sonrió. Sabía que no tenía todo, pero tenía lo suficiente. Y sobre todo tenía paz. La historia de José no es única. Es el reflejo de muchos que luchan en silencio. De aquellos que creen cuando nadie cree. De los que confían aún cuando todo parece oscuro. Porque cuando un hombre pone su fe en Dios y no se rinde, la pobreza no es el final. Es solo el comienzo de un testimonio que dará esperanza a otros. Y así, de la oscuridad nació la luz. Si esta historia te gustó, comparte y suscríbete. Gracias por tu apoyo, amigo.